Muy buenos días, estimadas alumnas del curso Dialogando con los Sabios, las preguntas de la vida. Bueno, muy buenos días. Bienvenido el mes de junio, ya, wow, me parece mentira ya la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde la vez que tuvimos la posibilidad de vernos eh, en carne y hueso en el CEPRAM. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Yo, bueno, toda la semana siento que renuevo los mismos deseos. Los deseos de que estén bien, los deseos de que estén lo mejor posible, los deseos de que vayan encontrando los modos de eh, hacer lo más llevadera posible la realidad que nos está tocando en suerte, por no decir en desgracia, vivir. Eh, pero bueno, es la realidad del contexto que nos toca, es la realidad del momento, así que bueno, nada, espero que todos lo estén transitando de la mejor manera posible, de la mejor manera que se puede. Nosotros la semana pasada estuvimos trabajando, bueno, hicimos como un cierre ya de la película del Gran Pez que habíamos estado trabajando y sobre todo ya nos empezamos a meter como en esa dimensión de la necesidad en la sabiduría de poder llegar a cierta integración entre aspectos emocionales y aspectos cognitivos, entre aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Estuvimos hablando mucho de cómo había una autora que mencionamos que se llama Gisela Laboubieff que planteaba justamente que la sabiduría como que requiere en algún punto que se empiece a producir como un diálogo, una integración entre aspectos formales del pensamiento, pero como los aspectos formales alcanzan solo para resolver los dilemas formales, los dilemas que tienen una solución perfecta, es un modo de pensamiento que aun siendo muy complejo, no va a ser suficiente. La lógica y la racionalidad no van a ser suficientes para afrontar los problemas humanos que muchas veces son paradójicos, es decir, van más allá de la lógica. ¿Por qué? Porque los fenómenos humanos, los problemas humanos tienen incongruencias, tienen ambigüedades, dijimos, tienen contradicciones, ¿sí? Entonces, me acuerdo que la semana pasada yo les había dado el ejemplo de uno de los problemas que planteaba Gisela Laboubieff cuando hacía estas investigaciones ella para ver cómo la gente piensa y cómo la gente reflexiona. Entonces yo les había contado como de ese problema de Juan, que era bebedor y que María le dijo, bueno, si volvés a llegar borracho a la casa esta noche, yo te dejo. Y que acontecía que efectivamente volvía a llegar borracho a la casa, entonces ella hacía esa pregunta, dice, bueno, entonces, ¿qué va a hacer María? ¿Lo va a dejar? Entonces ahí es cuando uno ve que efectivamente digo, si uno respondiese la respuesta de la lógica es clara. Entonces si A ocurre B, aconteció A, tiene que acontecer B. Ese sería como un razonamiento y un razonamiento lógico correcto. Pero ¿cuál es el drama de los problemas de la vida? Los problemas de la vida no son problemas lógicos. Muchos problemas importantes de la vida van más allá de la lógica. ¿Sí? Entonces no alcanzan ni la racionalidad ni la lógica para poder resolverlos. No alcanza la racionalidad y la lógica para poder dar una respuesta eh, exacta. ¿Por qué? Porque no la tiene, básicamente, porque no la tiene. Entonces, a esta autora, que era Gisela Laboubieff, lo que le interesaba no era tanto que las personas pudieran dar una respuesta correcta o incorrecta a esos dilemas, sino ver en cómo las personas, en alguna medida, empiezan a dialogar o empiezan a reflexionar cuando se plantea un problema de esa naturaleza y ver o determinar en qué medida las personas son capaces justamente de integrar la ambigüedad, de integrar las contradicciones, de entender la naturaleza contradictoria, de entender que justamente, por ejemplo, en un vínculo hay cosas ambivalentes en juego y hay cosas contradictorias, porque evidentemente que María amenaza, pero nosotros sabemos, un poco por la experiencia vital que uno va teniendo en la vida adulta, que muchas veces
por más que uno amenace, no concreta las amenazas. Porque como dice el dicho, perro que ladra no muerde muchas veces. Entonces, no necesariamente María lo va a dejar, aunque sería la respuesta lógica a dar. Es más, yo creo que la mayoría de la gente grande diría, me parece que María no lo va a dejar, porque, porque conocemos muchas situaciones en donde efectivamente digo, uno por más que amenace, no concreta ese tipo de amenazas. Entonces yo les había dicho que en la charla que vamos a organizar hoy íbamos a ver justamente un modelo de cómo usaba otro autor que se llama Paul Waltes, que en alguna de las clases lo hemos mencionado, cómo él construyó un concepto de la sabiduría, pero además él entrenaba a las personas en una estrategia que era hacerlas pensar en voz alta determinados problemas, justamente para tratar de ver o para tratar de indagar en qué medida las personas somos capaces o no somos capaces de, eh, de pensar con cierta complejidad, ¿sí? De razonar con cierta complejidad, de razonar eh, con cierto diálogo que incorpore variables que serían importantes a atender o a tener en cuenta en un problema. Como en el caso de María, digo, serían variables importantes a tener en cuenta en el problema para pensar cómo actuaría María. Bueno, cómo es esta historia vincular, hace cuánto se conocen, cómo es el vínculo, cuántas veces llega borracho, qué tan borracho llega, hay violencia, no hay violencia en el vínculo. Bueno, ella dice que se va a ir, pero tiene a dónde irse, no tiene a dónde irse, tiene recursos, no tiene recursos, tiene trabajo. Esta pareja tiene hijos, cuántos hijos tiene, qué necesidades tienen esos hijos, etcétera, etcétera. Entonces, si uno realmente empezara a pensar todas las opciones que están por detrás de una decisión, como por ejemplo dejar la casa, uno vería que antes de poder llegar a tomar una decisión de esa naturaleza habría que sopesar o habría que evaluar montones de variables. Bueno, les voy a contar cómo trabajaba entonces Waltes y las ideas de este autor. Waltes, a ver, voy a ampliar este video, voy a salir un poquitito de la imagen, pero Waltes da una definición de la sabiduría que ya le hemos trabajado en alguna de las clases, que era buen juicio, buen consejo acerca de asuntos importantes pero inciertos de la vida, ¿sí? Entonces, tener un buen juicio y dar un buen consejo sobre asuntos importantes pero inciertos de la vida. Entonces, la semana pasada nosotros los reflexionamos de la siguiente manera. Bueno, si una amiga de María fuese y le contase lo que está pasando, y les daba el ejemplo de que esa amiga le dice a María, no, un matrimonio es algo que hay que conservar, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Y esa es la respuesta que le da. Uno podría preguntarse, bueno, ¿sería eso un buen juicio sobre una situación? ¿Sería un buen consejo el que está dando sobre un asunto importante en la vida como es terminar o no terminar una relación vincular como un matrimonio, por ejemplo? Y la sensación que uno tiene es decir, no puede ser una buena respuesta una cosa tan taxativa y tan dogmática, aunque sea una creencia que algunas personas efectivamente, no digo, poseemos incluso, así qué sé yo, yo creo que un matrimonio hay que tratar de poner el pecho y tratar de que salga adelante, que si uno se ha unido a alguien es realmente con intenciones de tratar de hacer algo fértil, fructífero. No es que no es que sea una creencia totalmente alocada, no es que las personas y muchas personas no tratemos de guiar nuestras vidas incluso con una creencia de esa naturaleza. Pero lo que la transformaría en un consejo necio, y lejos de la sabiduría, es que en realidad no ha atendido a todas esas variables que nosotros enunciamos. Es decir, por ejemplo, si realmente pudiésemos primero sopesar y ver qué grado de peligrosidad o qué grado de peligro o qué grado de vulnerabilidad hay en esa situación para María, tal vez la recomendación podría podría ser, María, tenés que dejar ya mismo esa casa, tenés que alejarte ya mismo de esa persona. Si uno, por ejemplo, descubriese que esta es una relación que ya lleva mucho tiempo, con violencia que está escalando, etcétera, etcétera.
En cambio, podría ser que nuestro consejo fuese absolutamente distinto si empezásemos a percatar que María tiene una personalidad muy controladora, que no lo deja salir nunca, que le hace la vida imposible, que le recrimina todo, y tal vez terminemos diciendo, bueno, María, tomate vos también un traguito y relájate y disfrutá y compartí más con tu marido, qué sé yo, es decir, un buen consejo en realidad y un buen juicio y un buen consejo solamente podríamos llegar a darlo si tuviésemos un conocimiento experto y un conocimiento general y un conocimiento específico de la situación que se está tratando. Este tipo de dilemas, los importantes pero los inciertos de la vida, son los que justamente se caracterizan porque no tienen una respuesta fácil, no tienen una respuesta taxativa. En general pasa también que en las vidas colectivas justamente son ciertos temas los que más polémica generan porque se intenta de ellos dar una respuesta formal, aplicable a la universalidad de las situaciones, cuando en realidad lo más complejo es entender que después las situaciones son singulares y son particulares. ¿Sí? Estoy pensando en temas conflictivos o polémicos como puede ser el aborto, como puede ser la eutanasia, en donde de repente uno querría una o sería como más tranquilizador tener una verdad absoluta sobre ese tipo de temas, y lo complejo es que muchos de esos temas no los tienen. Entonces a veces uno querría aplicar una forma válida para todos los casos, qué sé yo, hay que defender la vida eh, en todas las situaciones, o la vida es algo sagrado, y por supuesto que ese es un sistema de creencias válido, pero un sistema de creencias relativo, es decir, no todos necesariamente compartirían la idea de que la vida es un fenómeno sagrado, por poner un ejemplo, y alguien tendría todo el derecho del mundo a no pensar también la vida en términos de sacralidad, o qué sé yo, situaciones como eh, embarazos que son productos de situaciones de violaciones o situaciones incestuosas, es decir, las situaciones podrían ser miles que empezarían a mostrarnos que no hay una forma única ni una regla única como para poder entender las situaciones concretas y singulares que en la vida humana efectivamente acontecen. Bueno, entonces habíamos dicho que la definición de todos los días es el buen juicio y el buen consejo. Pero para llegar a un buen juicio y un buen consejo, en definitiva se trataría, diría Valtes, de que uno tenga un sistema de conocimiento experto. Es decir, que uno sea un experto en los asuntos de la planificación de la vida y de la revisión de la vida. ¿Sí? La sabiduría sería como un sistema experto. Cuando uno dice experto en algo es que sos muy, muy profundamente conocedor, sabedor y sobre todo saber cómo proceder en determinadas situaciones. Un profundo conocedor y entonces con capacidades para planificar y para revisar la vida. Esta definición de cuáles son los asuntos importantes pero inciertos de la vida, dice Valtes, es conocer las variaciones, las condiciones, el carácter histórico de la evolución de la vida, la naturaleza y la conducta humanas, conocer los objetivos, los trabajos en la vida, las relaciones sociales, las relaciones intergeneracionales, las incertidumbres que tiene la existencia, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de la biografía de cada uno, así como los objetivos, las metas que se plantean en la vida. Eso sería como todo lo que engloba los asuntos importantes pero inciertos de la existencia. Entonces Valtes lo que va a plantear es que un sistema de conocimiento experto tiene dos tipos de conocimiento, y a su vez sería un modo de pensar regulado por tres características que él va a mencionar y que son el contextualismo, el relativismo y la incertidumbre. ¿Sí? Y vamos a ir, como quien dice, vamos a ir por partes, como dice Jack el Destripador, vamos por partes. O sea, el conocimiento experto sería un conocimiento rico, es decir, amplio, profundo,
y un conocimiento que es rico, pero en dos aspectos. Aspectos que son fácticos y aspectos que son procesales, ¿sí? ¿Qué sería lo fáctico? Fáctico implica que uno conozca muchos hechos, es decir, que conozca factum. Factum es hecho, como un gobierno de facto, es un gobierno de hecho. Entonces, lo fáctico se refiere a que vos sos un conocedor de muchos hechos. Entonces, por ejemplo, volviendo a María y su marido bebedor y todo lo demás, para poder llegar a algún tipo de juicio más o menos sabio, yo primero necesitaría enriquecer mi conocimiento sobre los hechos que rodean a esa situación. ¿Sí? Es decir, bueno, a ver, ¿qué edad tiene María? ¿Qué edad tiene el marido de María? ¿Hace cuánto que es la relación? ¿Cómo es la cuestión de la violencia? ¿Hay amor o no hay amor en ese vínculo? ¿Cómo es su situación económica? ¿Cuáles son sus recursos en términos de redes sociales? Bueno, podrían aparecer montones de cuestiones que serían importantes como hechos para conocerlos, para que realmente pueda llegar a dar algún tipo de respuesta mejor sopesada, que ni siquiera quiere decir que vaya a ser una respuesta correcta al problema o a la dificultad que está transitando María, sino que va a ser al menos una respuesta mejor sopesada, mejor planteada, mejor pensada o reflexionada más estratégicamente, porque esa es la primera característica del conocimiento, rico conocimiento en los hechos que tienen que ver con un asunto. Yo me río un poco solo, digo, porque si hay algo que nos caracteriza mucho a los seres humanos, es que nosotros no somos precisamente muy expertos ni muy conocedores de muchísimas cosas, aun cuando después somos capaces de tomar posiciones a veces hasta muy categóricas en algunos temas o en algunos asuntos, de los cuales incluso somos poco conocedores, ¿sí? Yo me acuerdo que años atrás un amigo me dijo, bueno, pero era algo así, en estas cuestiones que son las que prototípicamente más tensan algunas cuestiones o que generan mucho más polémica, es decir, parece que era en las épocas del gobierno de Hugo Chávez, decía, bueno, pero vos estás con Hugo Chávez o estás en contra de Hugo Chávez. Entonces, prototípico de las preguntas que se hacen en el contexto de un programa televisivo, prototípico de las preguntas que se hacen en los medios de comunicación, en donde hay mucha cuestión de tratar de hacer que la gente, más que construir opinión pública, es que generen determinadas visiones de las cosas. Y, ¿cuál fue mi respuesta? Es decir, yo le dije, bueno, a ver, contame. Por ejemplo, si yo le preguntara, yo le pregunté a esta persona que me hizo esa pregunta, bueno, yo te pregunto a vos, porque vos ya tenés una posición muy decidida, muy tomada, tenés toda una visión de las cosas en ese conflicto. Contame qué sabes de Venezuela. A ver, además de la ciudad de Caracas, mencioname 5 ciudades más de ese país. ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela? ¿Quiénes fueron? ¿Qué historia tiene? ¿Cuáles fueron los presidentes previos a este señor Chávez que vos me estabas justo haciendo como que yo me definiera como por el bien o por el mal, si era un monstruo, si era no sé qué, si era... Contame un poco de esto. En cuanto uno empieza como a rascar un poquito, uno percibe que muchísimas veces en nuestras sociedades y más en estas épocas de más media y en estas épocas en donde hay mucha manipulación de la opinión pública, en donde hay muchos intereses en juego de que las personas pensemos hacia determinadas direcciones o pensemos hacia otras direcciones, hay mucho de manipulación y hay un poco de una invitación a asumir un comportamiento más reflexivo y más comprensivo de las cosas. Cuando digo más reflexivo, más comprensivo, digo, hay poca invitación a que uno realmente conozca más en profundidad de hechos, de que conozca más hechos, de que tenga más capacidad, más datos
como para poder realmente emitir algún tipo de opinión que pueda llegar a tener algún tipo de peso. Es decir, en nuestros contextos está poco tolerado que uno pueda en realidad responder, no sé, no tengo una opinión del todo formada, porque en realidad soy un profundo desconocedor de muchísimas cosas. Entonces, si yo no te puedo mencionar ni 3 ciudades de ese país, ni cuántos habitantes tiene, ni la historia, ni los presidentes, si yo descubro que en realidad yo tengo una cantidad de desconocimientos de los hechos, conocimientos que son fácticos de esa, ¿cómo voy a llegar a emitir un buen juicio? Podré terminar emitiendo una opinión tan opinión como la de muchísimas personas, pero si por lo menos fuese consciente de que esa opinión me la están haciendo dar porque hay intereses muy intensos en juego por detrás para que uno se encamine o se encolumne por detrás de una posición o de otra. Y si me voy más cercano a nuestro país, la misma historia de la famosísima grieta. Entonces pareciera ser que las únicas posiciones posibles serían que vos sos o K o anti-K, o de un lado de la grieta o del otro lado. Es lamentable todo eso en algún punto. Es decir, es lamentable porque no es ni más ni menos que una invitación a que uno se reduzca en las visiones de mundo, a cuestiones que son muy poco comprensivas de la real complejidad de los fenómenos de la vida política, que es inevitablemente algo que es del orden de la polémica, que es algo del orden del conflicto, pero es algo en el que en realidad uno puede con facilidad poder escapar a una lógica de una antinomia tan extrema. Sin ir más lejos, digo, cuando uno ya tiene muchos años, la formación ciudadana y política que uno ha tenido es muchísimo más extensa que lo que ha acontecido en una historia de pocos años recientes, como quien dice. Entonces digo, uno no tiene por qué dejarse atrapar por, por temáticas que lo que hacen es reducirnos como generadores de opiniones con poco conocimiento fáctico de las cosas. El conocimiento fáctico, insisto, vendría a ser que uno se tomara la tarea de indagar en profundidad antes de emitir un juicio con respecto a cualquier asunto. ¿Así funcionamos en general los seres humanos? No. Por eso es que la sabiduría es algo bastante excepcional. El común de la gente muchas veces emite opiniones aún desconociendo muchísimos aspectos fácticos de las situaciones. Cuando yo daba el ejemplo de María y la amiga que puede ser capaz de decir, bueno, no, hay que sostener un matrimonio. Entonces, bueno, ese sería un claro ejemplo de cómo a veces nosotros tenemos tendencias de dar nuestras opiniones o de dar nuestros puntos de vista, pero sin habernos tomado la tarea de poder recabar qué datos fácticos hay, eh, que acompañen o no acompañen la opinión que yo voy construyendo, ¿sí? Entonces, un conocimiento fáctico es una base de datos referidos a los asuntos importantes de la vida. A la hora de enfrentar un problema, nosotros necesitaríamos recabar en la medida de lo posible toda la información fáctica que se relaciona con ese problema. Entonces el conocimiento fáctico tiene como dos dimensiones. Una que sería como más general, es decir, tener como un conocimiento más general de las condiciones de la vida, tratando como de elaborar un conjunto de marcos interpretativos amplios de todos los fenómenos vitales, y también implica a veces tener conocimientos específicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona sabia podría tener un conocimiento de aspectos generales, como en el caso de María, conocimiento de lo que es la complejidad de los vínculos y todo lo que se juega en un vínculo amoroso, las cuestiones que son del orden de las dependencias, las cuestiones que son del orden de las simbiosis, las cuestiones que son del orden de las ambigüedades que hay, la cuestión que hay de
la contradicción entre el amor y el odio. Eso sería como un conocimiento muy, muy general que podría tener una persona sabia de una problemática de esa naturaleza. Y después podría tener algo aún más como específico, es decir, un saber como más puntual de lo que son las adicciones a las sustancias, como es la adicción a, a la bebida. Entonces, eso ya sería un grado de conocimiento que no sería genérico, sino que sería como muy puntual, o sería como muy específico. La condición humana en general, nosotros no somos capaces de andarnos especializando en tantísimos temas ni de ser tan expertos en tantos temas. En general, la condición humana es algo en donde uno va generando como más experticia en algunas pocas áreas y somos enormes desconocedores de muchísimas cosas y de muchísimas áreas y de muchísimos temas y de muchísimas temáticas. Yo lo que creo que tenemos que aprender es a reconocer nuestras limitaciones en términos de saber de muchísimas cuestiones. Y quizá una posición más sabia es justamente la de poder reconocer humildemente las restricciones que uno tiene en muchas temáticas. Ahora bien, junto con el conocimiento fáctico, Baltes lo que plantea es el conocimiento procesal. Fácticos son los hechos, pero procesal hace referencia, como el derecho procesal, a decir, bueno, ¿qué procesos, qué procedimientos hay que emplear para pensar, para razonar, para ordenar, para manipular la información? Porque cuando uno tiene que tomar decisiones, cuando uno tiene que realizar planificaciones, esas acciones requieren de que uno sepa cómo proceder, no solamente que sepa cuestiones fácticas, ¿sí? Lo procesal tiene mucho que ver con esta idea de que tomar decisiones es una tarea compleja que requiere, en términos de proceso, en términos de procedimiento, pensar de modos tales que uno puede ir poniendo como en una balanza los pros y los contras que toda decisión significativa y que toda decisión vital tiene. ¿Sí? María, estás pensando en irte de la casa. Muy bien. Ganancias, te liberás de una relación complicada, etcétera, etcétera. Pérdida, ¿tenés guita? ¿Tenés plata? ¿Tenés a dónde ir? Hasta acá todo más o menos lo tenías más o menos resuelto en la dimensión económica y ahora si vos te vas de la casa, ¿se comprende? Es decir, lo procesal tiene que ver ya cómo uno va a proceder, cómo cuando uno tiene que tomar decisiones, esas decisiones tienen que estar bien sopesadas, porque tenemos que poder hacer un buen balance entre los pros y los contras, las ganancias y las pérdidas que tendría una decisión, su grado de reversibilidad o su grado de irreversibilidad en las decisiones que se tomen. Una cuestión que tiene que ver con esto de ordenar, de jerarquizar, de poder pensar, de poder razonar antes de tomar una decisión compleja. Y en algún punto, también en esta dimensión de lo procesal, en lo procesal, en algún punto se incorpora esto de que cuanto más vamos sabiendo de algo, cuanto más reflexionamos, cuanto más pensamos, cuanto más acumulamos saber, también nos damos cuenta de todo lo que no sabemos. ¿Sí? Es decir, de que el saber en algún punto también nos evidencia la restricción del saber. Entonces, lo procesal también es cómo proceder. Cuándo hablar o cuándo callar o cuándo utilizar un proverbio, cuándo utilizar un refrán. Y también parte de lo procesal sería, bueno, qué estrategias se podrían utilizar para recabar mayor cantidad de informaciones. ¿Sí? Bueno, todo eso serían como modos de actuar. Entonces la sabiduría sería, no solamente yo tengo ciertos saberes fácticos, de hechos, sino que yo además sé cómo proceder para tomar decisiones, para hacer evaluaciones, para llegar a emitir algún juicio sobre algún asunto, sé cómo decidir, tengo estrategias para poder tomar decisiones, ¿sí? Bueno, a su vez, estos tipos de conocimientos
estarían regulados, dice Baltes, estarían regulados por otras características que enriquecerían el conocimiento experto y que van a ser tres, que él va a decir: el contextualismo, el relativismo y la incertidumbre. ¿Sí? Vale, vamos a ir trabajando cada una de ellas. ¿Qué es esto del contextualismo? Un experto en comprender los temas importantes pero inciertos de la vida sabe que todas las temáticas humanas hay que poder contextualizarlas. ¿Sí? Que los problemas importantes e inciertos hay que poder contextualizarlas. ¿Y qué es contextualizar? Entender que la vida está enclavada en contextos que son sociales, en contextos que son históricos, en contextos que guardan relación con la edad y con algunas características que son absolutamente también idiosincráticas, es decir, absolutamente particulares de las personas. Pero contextualizar es que los eventos de la vida se enclavan en contextos temporales, espaciales, y que a su vez esos contextos a veces están en coordinación y a veces están en conflicto. ¿Sí? Está enclavado en un contexto que es social y que es histórico. Entonces, imagínense que esto que yo estoy hablando de María y su marido borrachín y que María está pensando si lo deja o no lo deja. Qué distinto sería si nosotros pensamos, la semana pasada cuando lo hacíamos probablemente estábamos pensando que eso es algo de la actualidad, pero qué distinto que sería si eso mismo hubiese sido el pensamiento de María hace 60 años atrás, en donde la posibilidad de que una mujer pensase en separarse o que tuviese condiciones fácticas como para poder separarse en una relación matrimonial eran muy distintas, eran muy diferentes a las posibilidades que tal vez una mujer tiene en el siglo XXI para poder separarse en una relación matrimonial, ¿sí? Incluso ha habido épocas, yo me acuerdo de esa serie española que pasaba, que era como una novela, El amor en los tiempos violentos, en donde por ley la mujer no podía separarse, porque el matrimonio era prácticamente una institución que, que regulaba una cuestión casi como de posesividad del marido sobre la esposa y expresiones como deberes conyugales. Bueno, entonces digo, si uno enclava históricamente un fenómeno, ahí uno empieza a descubrir que quizás a veces el modo de pensamiento más simple es el que se reduce a pensar las cosas como las pensamos en el aquí y en el ahora, pero que el contextualismo implica que uno pueda pensar ese fenómeno, bueno, ¿en qué lugar ocurre? Piensen ya no la dimensión temporal, sino por ejemplo la dimensión espacial. Imagínense que esta situación que nos dice María está ocurriendo en una gran ciudad como es Córdoba o estuviese aconteciendo en una localidad pequeña del interior de Córdoba. Yo te puedo asegurar que ya ahí hay un cambio enorme, porque el peso todavía de ciertas tradiciones culturales o el peso del qué dirán social o el peso de la mirada de los otros es muy distinta en el contexto de una gran urbe que en el contexto rural o en el contexto de una ciudad pequeña, en donde una decisión que se tome en esa naturaleza va a ser conocida y valorada y enjuiciada por toda una red de relaciones cercanas, próximas, que van a ser de algo que podría ser una problemática del orden de lo más íntimo, una cuestión pública. Entonces, la vida se enclava en contextos sociales, históricos, se enclava en contextos de edad. ¿Qué pasaría si María justamente es una mujer que ya lleva 45 años de matrimonio? Qué distinto sería quizás si María está en una relación que ha empezado hace poco, ¿sí? Entonces, enclavarla también en el contexto de, bueno, ¿en qué edad está aconteciendo este fenómeno? ¿Qué edad tiene? Con lo cual yo no estoy diciendo que esa sola variable va a significar que uno bueno, por la edad, si sos grande no te separes, si sos joven, bueno, sepárate porque tenés que tratar de vivir bien tu vida. No, no estoy diciendo eso.
Estoy diciendo que sí tenemos que enclavarlo. Tenemos que poder por lo menos pensarlo. Tenemos que poder por lo menos vincularlo o reflexionarlo porque va a ser una variable que va a entrar en juego. Entonces, los contextos, pero a su vez estos contextos implican distintas áreas o distintos espacios en donde la vida circula. La dimensión familiar, el espacio familiar, la temática familiar, la cuestión laboral y la cuestión del tiempo de ocio o la cuestión de la formación. ¿Y qué pasa con esos contextos? Esos contextos no siempre se coordinan, y muchas veces podemos encontrar que entre ellos hay tensiones y hay conflictos. Es muy común o es muy conocido esta idea de que efectivamente la combinación de la vida familiar con la vida laboral es uno de los grandes desafíos de la vida adulta. Porque en cuanto uno empieza a poner mucha energía en la vida laboral, no es nada extraño que se empiece como a desorganizar la vida familiar. Y al mismo tiempo, si uno pusiese mucha energía en la vida familiar, es difícil el desarrollo también de alguna carrera profesional o de una carrera laboral o de algunas otras cuestiones más ligadas a esa otra dimensión contextual en la que se enclava la vida. Entonces, la comprensión de que los contextos se coordinan y a veces generan tensiones y conflictos, ¿sí? Además del contextualismo, el siguiente punto es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es básicamente la idea, nosotros habíamos visto lo que era el pensamiento relativista en Kramer, se asocia fuertemente con esto. El relativismo es el tener conciencia y conocimiento de las diferencias de objetivos, valores, prioridades individuales y culturales. ¿Sí? Relativismo en algún punto, en el caso de María, sería, bueno, nos preguntemos cuál es la mirada y la perspectiva específica de María en este fenómeno. ¿Por qué? Porque nosotros de todas las situaciones tenemos miradas relativamente distintas. Entonces, el relativismo es comprender que hay valores y hay objetivos y hay prioridades que, si bien en general están definidos también por los contextos culturales en los que nosotros vivimos, pero también son priorizaciones que individualmente uno va realizando, definiciones que uno también va haciendo y que nos van haciendo singulares. Y la relatividad tiene mucho que ver justamente con la singularidad. Entonces, un experto tiene flexibilidad de valores cuando interpreta la historia de vida y las decisiones de vida de los otros. ¿Sí? Un experto, como puede pensar relativistamente, no va a valorar rápidamente la vida de otros por el hecho de cómo las conduzcan, porque puede llegar a comprender que las personas conducen y que cada uno conduce su vida como con sistemas de valores, de objetivos, de metas, de creencias, que tienen significación personal, pero que pueden ser muy distintos unos a otros. Entonces un experto tiene flexibilidad de valores cuando interpreta la historia de vida y las decisiones de otros. Tiene capacidad para separar sus valores, sus objetivos, sus experiencias en la vida a la hora en donde, digamos, puede separar eso, los propios de las otras personas. ¿Sí? Los propios de las de otras personas. Entender que muchas veces los valores que uno tiene, los objetivos que uno tiene, bueno, son objetivos y son modos válidos de guiar nuestra propia vida, pero que no necesariamente todo el mundo tiene esa misma perspectiva que yo tengo, ¿sí? De un matrimonio, de una relación, de un vínculo. Entonces digo, un experto tendría que, por ejemplo, quizás acercarse y tal vez hasta podría escuchar que la misma María es la que dice: mi marido volvió borracho de nuevo, pero un matrimonio hay que sostenerlo, cueste lo que cueste y todo lo demás. Y tal vez no sea el sistema de valores que tenga quien está escuchando eso. Pero un experto tendría la flexibilidad como para poder escucharlo en el otro. Es decir, bueno, porque para mí no sería eso no sería válido, pero si yo escucho, estoy escuchando que María, efectivamente, para ella sí esos valores o sí esos principios son profundamente significativos.
Entonces, el relativismo en algún punto tiene que ver con eso, es decir, poder ponerse en el lugar del otro y entender que el otro tiene sus miradas, tiene sus perspectivas, etc. El relativismo tampoco es una cuestión absoluta. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, que no se trata de un relativismo absoluto. Que tengamos distintas perspectivas sobre las cosas, eso es algo posible, pero no todas las perspectivas se pueden fundar de las mismas maneras. Entonces, en términos morales, por ejemplo, decir el relativismo, es decir, hay cosas que estamos de acuerdo, porque ya hay como acuerdos bastante universales de cosas que nos parecen inapropiadas, ¿sí? Entonces, los códigos éticos que han fundado la condición humana, es decir, no matarás, bueno, ya son como consensos logrados, como quien dice. Entonces, el relativismo no es caer en el relativismo extremo. Ah, bueno, cada uno gobierna su vida como quiere. Ah, cada uno eh, tiene derecho a, a mirar las cosas de su propia manera. Es decir, todo eso evidentemente que lo tenemos, pero no todas esas perspectivas sobre las cosas son igualmente válidas. ¿Sí? Hay valores que son más universales. Hay cosas que no son tan relativas como quien dice. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, yo si quiero mato. No, no es tan sencillo. Hay cosas que ya estamos universalmente bastante de acuerdo de no caer en relativismos extremos. Y por último, lo que nosotros tenemos es la dimensión de la incertidumbre. La incertidumbre es cierto saber sobre las incertidumbres y sobre las dudas que rodean a muchas de las problemáticas de la vida. Un conocimiento de la existencia de áreas y de campos en los que no se posee conocimiento. La vida es impredecible, la vida es indeterminada, nunca logramos saber todo sobre determinados problemas o sobre determinadas personas, y la gente más sabia, en general, es las personas que manejan mejor la incertidumbre. Es decir, que dice ahí algo muy interesante que es, la gente sabia se hace más preguntas, tiene mayor percepción de las dudas que envuelven a muchas cuestiones de la vida que de las certezas. La sabiduría tiene mucho que ver con poder tolerar esa incertidumbre. Como yo siempre digo, es como aprender a nadar un poco también en la incertidumbre. Y cuando uno puede empezar a percibir que los asuntos humanos en general están muy mediados por su impredictibilidad y por el grado de la incertidumbre, en algún punto uno empieza a tener esa percepción de que, bueno, uno no sabe exactamente todo. No sabe cómo es que van a acontecer determinadas circunstancias. No se sabe cómo va a seguir esa relación entre María y su marido, borrachín y todo lo demás. Eso no sabe. Y sin embargo, el poder admitir que no se sabe, el poder dudar, es lo que muchas veces se lleva a que uno pueda hacer más preguntas, más interrogantes, tratar de adquirir más conocimientos fácticos de la situación y aún así, entonces, bueno, llegar como a un conocimiento que haya logrado regular o administrar un poco mejor esa incertidumbre. ¿Por qué es importante esta cuestión de la incertidumbre? Porque lo complejo en la condición humana es que aún cuando no tenemos certezas, aún cuando no sabemos qué hacer, la vida nos requiere hacer cosas. ¿Sí? Es decir, la experiencia de la vida te lleva a que uno tenga que tomar decisiones, aún cuando no sabe exactamente qué hacer. Como María. ¿Y qué hago? ¿Y quién te va a decir? Es decir, te pueden aconsejar, pero en definitiva vos vas a tener que, tener que tomar decisiones en la vida y con decisiones que muchas veces, digo, encierran esto que es inevitable, que es la cuestión de la incertidumbre. ¿Qué sé yo qué va a pasar? Uy, si me alejo y después me arrepiento y cuando vuelvo ahora es él el que ya no quiere estar conmigo. ¡Wow! Uy, y si me alejo y me va mal y económicamente no lo puedo sostener entonces la incertidumbre es justamente eh, una de las cosas más difíciles de manejar, pero una de las características cruciales asociadas a la sabiduría. ¿Sí? Es decir, el poder reconocer
el margen de impredictibilidad de muchos aspectos de nuestra condición y al mismo tiempo el tratar de ir gobernando la vida con cierta regulación de esa incertidumbre. Bueno, estas son como las 5 características que menciona Baltes. Yo voy a cortar aquel video porque se ha hecho larguito y a la vuelta vamos a hacer entonces como un ejercicio que se haga como más evidente qué sería todo esto de el conocimiento fáctico, procesal, el contextualismo, el relativismo y la incertidumbre en una respuesta ante un determinado problema. Bueno, corto aquí.